Buenas noches, equipo, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Bienvenidos. Voy a darle un minuto a los demás que se integren para dar inicio al encuentro del día de hoy. Bueno, señores, vamos a ir dando inicio, pues eh, el tiempo apremia y tenemos un contenido interesante el día de hoy, varias unidades que ver el día de hoy. Por favor, mientras vayan accediendo sus compañeros, pueden ir presionando el botón de admitir a los que les aparezca el botón para permitir el acceso a sus compañeros. Bien, señores, la semana pasada nosotros estuvimos viendo la parte del área de ambientación, la introducción y la unidad uno como parte de los conceptos básicos de lo que es Excel. Estuvimos viendo esta unidad, estuvimos viendo algunas herramientas básicas, pegado especial, copiado y pegado en hoja, conceptos de filas, columnas, hojas, libros y demás. Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. El, Más temprano hemos habilitado las unidades 2 y 3, que aunque aquí tenemos este rango de fechas, ya sabemos que la entrega se va a extender un poquito más. Quizás en este caso sería como hasta el martes o miércoles de la semana próxima. O sea que tienen un poco más de tiempo para hacer sus entregas. Bien, entonces, dentro del contenido que vamos a estar viendo en ambas unidades, tenemos la unidad 2, el manejo rápido de información. Y en la unidad 3 ya vamos a empezar a ver conceptos de lo que es, en este caso, fórmulas y funciones. Bien, fórmulas y funciones que vamos a estar viendo el día de hoy también. Como les había indicado anteriormente, las unidades están estructuradas de la misma manera. Tenemos una instrucción que viene siendo un breve resumen del contenido de la unidad. Tenemos la guía de dicha unidad, que es un material, en este caso didáctico, ilustrado. Tenemos el foro de la unidad 2. En este caso se está haciendo aquí como un ejercicio que se les pide que apliquen acá el resultado que obtuvieron, en el caso en específico acá de las listas personalizadas. Ya veo aquí participación de algunos de sus compañeros. Tenemos también acá suministrado el material audiovisual pregrabado, que les va a servir también de mucho apoyo para realizar las actividades prácticas. Lo que se busca con esto es que ustedes puedan tener un material que les vaya guiando paso a paso en cómo desarrollar las actividades. En este caso presionan clic acá y se va a visualizar ese audiovisual. Bien.
Y ya entonces, en base a toda esta información que se ha compartido, entonces aquí se tiene una actividad práctica que se va a realizar en base a los términos de formato de fuente, alineación, tipos de datos como número, fecha, entre otros, que vamos a estar viendo. Van a realizar esta actividad práctica que la vamos a estar viendo en un ratito. Bien, van a hacer las entregas por esta vía. Las entregas realizadas en la unidad 1 van a estar siendo evaluadas ya a partir de mañana. Les voy a estar notificando cuando ya estén evaluadas para que así ustedes vayan viendo su avance. Bien. Entonces, en cuanto a la parte del manejo rápido de información, aquí hay una breve introducción de lo que se busca con este tipo de herramientas. Básicamente, como ustedes bien saben, Excel es una herramienta, es una hoja de cálculo, que lo que nos permite a nosotros es agilizar el trabajo que queremos hacer en materia de cálculo. Bien. Por lo regular, esos datos que nosotros manejamos en Excel pueden ser en ocasiones poca cantidad de datos, en otras ocasiones pueden ser mucha cantidad de datos. Entonces, precisamente cuando tenemos mucha información, el tema del manejo rápido de dichas informaciones es vital para tener respuesta, para darle respuesta específicamente a esas necesidades que tenga el negocio. Bien, cuando hablo del negocio digo la empresa. Bien, entonces, muy importante este punto. En la guía se enfoca mucho a esos conceptos. Para ello tenemos algunas herramientas, por ejemplo, como el autorrelleno, el autoarrastre, que vamos a estar viendo el día de hoy. Conceptos como listas personalizadas, que también nos ayudan muchísimo al manejo de datos. Los diferentes formatos de celda, formatos de borde, formatos de número, formato condicional inclusive, entre otras funciones que se van a visualizar en esta unidad y que están comprendidas en la guía de la unidad 2. No menos importante es el tema de las combinaciones de teclas a la hora de nosotros querer acceder rápido a ciertas informaciones o ejecutar algunas funciones. Tanto en Windows como en cada programa del computador existen lo que son las combinaciones de teclas que nos permiten acortar el camino hacia una función específica. Un punto importante a tomar en consideración con estas combinaciones de teclas es que pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual se encuentre nuestro sistema. Bien, por ejemplo, en este escenario, si podemos visualizar por acá, por ejemplo, eh, la combinación de tecla control más la tecla G, en este caso sería guarde el archivo activo con el nombre del archivo que tenga, la ubicación y el formato de archivo actual. Bien, en este caso, control G, si está en español, su sistema va a hacer esa función de guardar el archivo. Bien, ahora bien, si estuviese en inglés, su sistema sería control S. Pues, en inglés, guardar es save, S-A-V-E. Entonces sería control S. Pero aquí podemos visualizar que control S en español se habla de aplicar o de quitar lo que es el subrayado. Bien, S de subrayado. Entonces, muy importante tomar en consideración que las combinaciones de las teclas, que lo que permiten a nosotros es acortar el camino, como un pequeño, en buen dominicano, atajo, lo que nos hacen es precisamente ayudarnos a llegar más rápido a ese camino. Pueden cambiar dependiendo del idioma en el que esté el sistema que estén utilizando. Bien, si está utilizando Word en inglés o lo está utilizando Excel en español o en inglés, va a tener el cambio ahí. En este caso se muestran las combinaciones específicamente en español. Ya aquí más abajo vamos viendo el concepto de autorrelleno. Estuvimos viendo la semana pasada las formas, las diferentes formas que va adquiriendo el cursor según vamos desplazándolo. La cruz blanca se utiliza para seleccionar las celdas. Una vez tengo alguna celda seleccionada, que me coloco en el borde de la selección, tenemos 4 flechas negras. Eso me permite mover el contenido dentro de la misma hoja. Y acá vamos a ver la tercera forma que adquiere el cursor cuando yo hago un autoarrastre. Esto lo vamos a ver en un ratito. Bien. Así van a ir profundizando en las diferentes funciones que plantea la guía. Aquí tenemos un paso a paso que le va a ir mostrando, por ejemplo, el concepto general de lo que es
la lista personalizada, que es un concepto muy interesante que también lo vamos a ver en un ratito, bien, en práctica. Entonces les invito a profundizar un poquito en el tema de la guía, leerla un poquito para documentarse. En cuanto al foro, se nos pide que se haga énfasis en este caso en las listas personalizadas, explicando en la guía de la unidad 2 y explicar en cuáles casos podría aplicar dichas listas personalizadas. Básicamente, la lista personalizada lo que nos permite a nosotros es crear en base a información que podemos tener en una u otra hoja, una lista, como lo dice su nombre, personalizada, o sea, que sea ajustada a mi medida. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo dos hojas, tengo aquí la hoja 1 y tengo la hoja 2. En la hoja 1 yo tengo, por ejemplo, algunos productos, como son, por ejemplo, cebolla, tomates, plátano, huevos, ¿no? Ver. Estos son algunos, en este caso, productos. Bien, yo puedo tener una hoja con los productos y en una segunda hoja puedo tener una lista personalizada. ¿Cómo yo creo esa lista personalizada? Yo me voy a posicionar acá, le voy a poner aquí arriba lista personalizada para que así. Y acá yo puedo crear una lista seleccionando la celda en la cual yo quiero que se posicione dicha lista, yendo al menú datos. Todo esto está en la guía paso a paso, ¿bien? Acá donde dice herramientas de datos, aquí tengo la opción de validación. Bien, acá cuando le digo validación de datos, voy a ir un poquito más despacio. Datos, herramientas de datos, y aquí tengo validación de datos. Cuando presiono acá, me va a aparecer esta opción. Y yo puedo hacer diferentes funciones, pero aquí en específico yo quiero tener una lista. Bien, cuando yo presiono aquí que quiero una lista, van a notar cómo este menú aquí debajo va a cambiar. Miren, aquí él me pide que inserte los datos de origen, o sea, que seleccione desde qué lugar yo quiero que se cree esa lista. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo en hoja 1, miren cómo aquí me dice hoja 1, selecciono los rangos, ese rango de productos me va a decir hoja 1 entre F4C2 a F9C2. Bien, le digo aceptar y él me va a devolver a la hoja 2, donde yo tengo el nombre de lista personalizada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si acá yo selecciono, miren acá donde ya yo voy a tener mi lista personalizada. Bien, donde yo voy a poder seleccionar mis datos o simplemente una selección. Vamos a suponer que si lo ponemos un poquito más interesante, lo voy a mover un poquito más hacia abajo. Y acá yo quisiera, por ejemplo, integrar esto y que acá yo tenga, por ejemplo, algunos precios, vamos a decir acá 10 pesos, 8 pesos, 5, 10. No tengo al tanto los precios actuales, pero bueno, vamos a poner una idea, ¿no? Entonces, en este escenario aquí yo tengo los precios. Estos son productos, y acá tengo precios. Bien, entonces, yo puedo tener acá igual, productos, bien. Entonces, acá yo puedo también crear una lista que, por ejemplo, con una función, en este caso, yo puedo decirle que cuando sea cebolla, me traiga ese valor que esté aquí. Bien, entonces yo podría decirle acá, con una función que se llama así, acá, insertar función. Esto es en sentido general, bien, yo le estoy dando como una utilidad a la lista, a la lista personalizada. No quise como solamente mostrarle cómo se hace la lista personalizada, que es lo que quiere que haga el foro, bien, sino también le estoy dando como una utilidad para que ustedes vean con qué
en buen dominicano se dice se come esto. Bien, entonces, por ejemplo, si acá yo puedo utilizar una función sí, la función sí, a ver, dame un segundito, no es esta no, la función que yo necesito. Vamos a ver, hay una función que no me está apareciendo acá, vamos a buscarla. Consulta, buscar, aquí está. Buscar B se llama la función. Esa función lo que me hace a mí es lo siguiente. Yo le voy a decir acá, por ejemplo, le voy a decir aceptar, y él me va a pedir aquí unos argumentos. Las funciones por lo regular se alimentan con lo que se llaman argumentos de entrada. Por ejemplo, la función de suma tiene cuáles son los valores que yo quiero que se sumen. Eso se le llaman argumentos. Bien. Cuando ella realiza su trabajo, esa función me entrega el valor en la celda que yo tengo seleccionado en ese momento. Por ejemplo, el valor buscado es el primero de los cuatro argumentos. Los tres que están en negrita quieren decir que son obligatorios. El cuarto, que no está en negrita, quiere decir que es opcional. Por ejemplo, el valor buscado, aquí me dice cada uno, según yo lo vaya seleccionando, me va diciendo aquí la definición. Bien, o sea que esto me ayuda muchísimo para yo identificarlo. Por ejemplo, valor buscado es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. ¿Cuál valor yo quiero que se busque en la hoja que tiene los datos? Yo quiero que se busque el valor que yo seleccione en esa lista personalizada que yo creé previamente. Bien, entonces, luego tengo lo que es el argumento de la matriz, que es ese valor que yo quiero buscar, que indiqué aquí arriba previamente, es en la tabla de texto, número, valores lógicos en los cuales se recuperan los datos. O sea, dónde yo quiero que se busque, en qué tabla yo quiero que se busque ese producto. Entonces, aquí en la matriz, yo voy a seleccionar mi matriz completa o mi tabla completa, en este caso que es esta que está acá. Bien. Luego sigue el indicador de las columnas. El indicador de las columnas lo que me permite es, ok, de esa matriz, cuando se encuentre el valor que andamos buscando, por ejemplo, en este caso huevos, ¿cuál es el valor que yo quiero que retorne? Por lo regular, el indicador de la columna está representado por valores numéricos en donde el número uno quiere decir que es la selección de esta matriz. Por ejemplo, si seleccioné estas dos columnas, la columna uno es producto y la columna 2 es precio. La columna 3 la que sigue acá, la que sigue acá, dependiendo de la selección de la matriz que yo haya hecho, en base a los datos que tenga en esa tabla. Bien. Entonces, en este caso, si yo quiero que retorne el precio, voy a poner acá el valor 2. Bien, porque es la segunda columna. Y acá en el rango me indica que si yo quiero que sea un valor que coincida cercano a la realidad o que sea exacto la coincidencia. Tengo dos formas aquí de aplicar el valor, escribiendo la palabra falso o insertando el valor cero. Bien, donde cero significa falso y uno significa verdadero. Bien, como sea más fácil para ustedes, en mi caso yo lo hago con un valor numérico, que es una sola tecla.
Hasta el momento, ¿se entiende alguna duda, aclaración sobre esto? ¿Dudas, aclaraciones? Gisela, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Se entiende? Perfecto, gracias, Henry. Entonces, presiono aceptar y acá me va a traer el valor de 10. Bien, ¿dónde está lo interesante de esto? Que si yo no quiero que se muestren todos los productos, porque son cientos, miles de productos, yo simplemente acá puedo hacer una búsqueda en mi lista y cuando seleccione tomates, la función buscar B va a hacer su trabajo, va a ir a la hoja 1, va a buscar tomates, va a traer el valor de la columna 2, que es 8, y me lo va a colocar acá. Bien, entonces esta es una de las utilidades que podemos darle a la, en este caso, las listas personalizadas. Bien. Les informo que nuestro encuentro está siendo grabado. De todas formas, si surge alguna duda en el proceso, pues van a poder utilizar el mismo más adelante. Entonces, aquí van a aplicar su lista personalizada con sus productos y van a compartir aquí su experiencia en este foro. Igual, acá tenemos el tema de los audiovisuales. Le había compartido anteriormente esto en la unidad pasada. Cada unidad tiene su audiovisual que les va a ir guiando paso a paso en cómo ustedes van a ir realizando las actividades prácticas. Son estas que están acá. Cómo realizar sus actividades prácticas. Vamos a ver, por cuestiones de tiempo, lo más relevante, bien, lo más de la actividad práctica como tal, que es esta, la actividad de la unidad 2. En esta unidad, como en este encuentro vamos a ver dos unidades, vamos a avanzar lo más que podamos para así aprovechar el tiempo. Igual que en la semana pasada, aquí tenemos varias hojas con actividades prácticas a realizar. La idea de esta actividad de la unidad 2 es que usted vaya más o menos como ambientándose en el tema de lo que son los formatos de datos. Eso es muy importante en Excel, el tema de los formatos. Pues, aunque a veces visualizamos un valor numérico visualmente, puede que detrás haya otro valor. Quizá, por ejemplo, si vemos un valor con R de pesos y un número, podemos quizás visualizar eh, un valor con un texto y a la hora de ver eso a profundidad nos damos cuenta de que simplemente hay un valor numérico y es el formato quien aplica ese texto visualmente. Vamos a ver en un ratito. Bien. Entonces, la idea acá es que en base a estos datos que se le van suministrando, ustedes vayan aplicando todas estas funciones que tenemos en los cuadros negros en cada una de las hojas de la actividad práctica. En el audiovisual de la unidad le va a ir mostrando paso a paso cómo hacer cada uno. Vamos a hacer como un breve resumen para tratar de repasar esos puntos vital de importancia en las dos actividades. Por ejemplo, en este primer paso nos habla de colocar fuente Arial Black, tamaño 14, negrita, color del texto, cosas bien básicas. Quizás muchos de ustedes ya conozcan esto, ¿bien? Pero la idea es ir desde lo más básico hasta lo un poquito más complejo. Cuando hablamos de fuente, de tamaño, de formato como negrita, de todo lo demás, todo esto va relacionado con lo que es el formato de los datos. Entonces, muy importante, si se fijan acá, identifique el texto que está en la celda A1. Entonces, aquí nos pide también nosotros poder identificar cuando hablamos de una celda A1, en este caso, que es esta que está acá. Y cuando hablamos, en este caso, de colocar el formato o la fuente Arial Black, aquí tenemos los diferentes tipos de letras que podemos utilizar. Bien. Hay diferentes tipos de letras, por ejemplo, Arial. Tenemos Arial Sola, Arial Black, Arial Narrow, Arial Nova. Todos estos son tipos de letra Arial. En este caso vamos específicamente a utilizar Arial Black. En cuanto al tamaño del texto, podemos acá nosotros seleccionar el tamaño que queremos utilizar. Me gusta siempre aquí ir resumiendo, ir dando algunos tips. Por ejemplo, si se fijan acá, hay pocos valores impares dentro de este listado. Bien. Hay pocos valores impares, por no decir
y solamente tenemos el 9 y el 11 visualmente, así que vean en este momento. Entonces, si yo quisiera insertar un valor que sea impar diferente a esto, por ejemplo el 15, lo puedo insertar directamente con mi teclado numérico y presiono Enter. Y ya él automáticamente asume ese tamaño de letra. Bien, entonces aquí podemos manejar el tamaño de letra, lo colocamos en 14. Aunque el tipo de letra Arial Black ya es muy oscuro por sí, ¿verdad? Aquí me piden que inserte el tipo negrita. Lo bueno de Excel es que cada celda es una isla, o sea que yo puedo tener un formato diferente para cada celda. Bien, por ejemplo, esta celda yo la puedo tener con ese color azul, por ejemplo, en el texto. Aquí tengo el color del texto y aquí tengo el color del fondo, bien, de la celda. Puedo tener una celda con un color específico en texto y con un color específico en el fondo de dicha celda. Bien. También podemos manejar lo que es el centrado respecto al ancho de la tabla. En este caso nos habla de el ancho de la tabla como tal. También Excel nos permite a nosotros acá trabajar lo que es el ancho y el alto de la celda. Por ejemplo, esta celda que está acá, tengo aquí debajo una alineación horizontal. ¿Qué quiere decir alineación horizontal? Que puedo alinear este texto en el horizonte de esa celda. O sea, que esté a la izquierda de la celda, en el centro de la celda o a la derecha de la celda. Bien. Por eso esta parte de aquí debajo se le llama alineación horizontal. Pero también tenemos en Excel la alineación vertical, que es que cuando la fila es muy alta, yo puedo decidir si quiero que esa fila, que ese texto esté en la parte superior, en la parte central o en la parte inferior de la celda. Bien, entonces puedo jugar con esto dependiendo de la necesidad que tenga. Estas condiciones de alineación horizontal y vertical solamente se ven en Excel y en PowerPoint, en la suite de Microsoft Office. Bien, en Word solamente maneja alineación horizontal, pues no manejamos celdas, a menos que se inserte una tabla, ya ahí sí podemos ver esta funcionalidad importada de Excel en Word. Bien. Pero en específico acá, cuando nos habla de centrado respecto al ancho de la tabla, si se fijan, yo puedo hacer un centrado acá, pero se va a quedar específicamente en la celda en la cual yo estoy trabajando. Si yo tengo la necesidad específica de que ese texto esté centrado con relación a la hoja completa, yo entonces acá puedo utilizar esta función que se llama combinar y centrar. Lo que hace la función es combinar todas las celdas que yo tengo seleccionadas en este caso, la convierte en una única celda y el contenido de esa única celda lo centra en esa única celda. O sea que ya para esta fila, yo tengo en este espacio de acá del 1 al 6 tengo una única celda en esta fila superior. Si sigo aquí debajo, tengo diferentes celdas, pero en esta parte superior tengo una única. Bien. Entonces, así podemos ir viendo todo lo que es el contenido, fuente, aquí seguimos viendo tamaño, negrita, cursiva, vamos paseando por todo lo que son estas funciones. Negrita, aquí si se fijan, cuando me posiciono encima de cada uno me dice el nombre, la combinación de tecla con la cual puede invocar esa función y una breve descripción de lo que hace dicha función. Bien. Entonces, acá yo puedo ir viendo subrayado, cursiva y demás. Todo esto son funciones que la idea de esta actividad práctica que ustedes vayan conociendo. Bien. Por ejemplo, si yo tengo un texto, como este caso, por ejemplo, que excede el tamaño de mi celda, yo podría utilizar esta función que está aquí debajo, que se llama ajustar texto. La función ajustar texto lo que me permite a mí es yo poder ajustar ese texto que se sale de esa celda y me permite ampliar el alto de la fila para que el texto se ajuste de arriba hacia abajo. Si yo tengo, por ejemplo, varias columnas en una misma hoja y ya si agrego una columna adicional se me pasa a la siguiente hoja, esta puede ser una herramienta que me ayude, es esta que está acá arriba, ajustar texto. Me ayuda precisamente a yo poder ajustar esa información para que quepa específicamente en esta
celda sin modificar el ancho de la columna, ¿bien? Sino que se modifica la altura de la misma. Y ya por acá vamos viendo el tema de aplicación de bordes. Como saben, estas cuadrículas que tenemos acá son imaginarias a la hora de yo imprimir el documento. Si yo voy, por ejemplo, archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que acá no tengo ningún recuadro, ningún borde que me permita visualmente y ser impreso. Bien, vamos a mostrar ahora cómo hacerlo. Adelante, Adán. Su micrófono está en mute. No sé si escuchan a Adán ustedes. No le escuchamos a Adán. Parece que tiene un tema con el micrófono, Adán. Cualquier cosa, puedes escribir por el chat o si deseas salir, entrar nuevamente. Con mucho gusto atendemos a su duda. Bien, entonces la idea básicamente acá es que ustedes vayan aplicando esos formatos. Por ejemplo, si yo quiero aplicar aquí el borde, selecciono el área a la cual quiero colocar el borde. Y acá a la derecha de subrayado tengo el área específica de bordes. Bien, y el borde que yo aplique, él automáticamente lo vamos a ver en negrita acá. Y si vuelvo a hacer en archivo, imprimir, vamos a tener una vista previa de cómo el documento va a salir impreso. Aquí ya yo puedo visualizar que tengo ese borde que acabo de agregar. Bien, entonces esa es la idea. Esa es la idea que vayan viendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos varias hojas, como le dije al inicio. Una vez usted concluya con todas estos cambios, el documento se va a ver de una forma. Bien, por ejemplo, si yo me posiciono acá, ya aquí yo puedo visualizar que ese texto que está en esa celda o el contenido de la celda tiene un Arial Black, tiene 14, tiene negrita, tiene un centrado horizontal, tiene un combinar y centrar. Todas esas funciones yo las puedo ver cuando ustedes finalicen los cambios, van a guardar ese documento. Cuando lo cambien, cuando lo carguen en la plataforma, ya yo lo voy a poder analizar. Si me posiciono aquí debajo, ya yo veo que tiene un tipo de letra diferente, calibrí, tamaño 11. Aquí no hicimos muchos cambios porque estos son los cambios que ustedes deben hacer en el proceso de la actividad práctica. Bien, entonces, cuando ya ustedes compartan el archivo, yo voy a analizar todos esos cambios que ustedes debieron haber hecho. Y en base a eso, entonces vamos a hacer la evaluación de la misma. Si vemos la segunda hoja, en la segunda hoja ya empezamos a ver los formatos. Bien, los formatos, aquí lo tenemos en la parte de números, en esta sección tenemos los diferentes formatos. Y a esto me refería al inicio cuando decía de los valores que se muestran visualmente y los que no. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios acá. El formato por defecto que trae Excel es el formato general, este que está acá. Bien, el formato general. Y, por ejemplo, es este que está acá. La idea es nosotros visualizar aquí el formato general y a estos que están acá, que son también formatos generales, ir agregándoles el formato que me indica acá arriba. Por ejemplo, si yo digo acá, selecciono estos datos y le digo estilo como millares, aquí no lo vamos a encontrar como estilo como millares, lo vamos a encontrar acá. Bien, estilo millares. Cuando yo presiono ese estilo acá con las celdas seleccionadas, voy a ver que me agrega una coma de separación de unidad de 1000 y puntos decimales. Cuando me refería al formato específicamente, podemos guiarnos acá. ¿Se acuerdan de la barra de fórmulas que la vimos la semana pasada? Esta que está aquí en la barra de fórmulas. Van a poder visualizar que el valor numérico en la barra de fórmulas no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y ese formato que yo acabo de agregar de estilo como millares es el que simplemente me ha agregado este enmascaramiento visual, que yo veo la coma y el punto 00. De hecho, si yo cambio este valor y pongo acá 10.000, cuando presiono Enter, me voy a dar cuenta que el formato automáticamente le aplicó el coma en la unidad de 1000 y el punto decimal.
pero en el valor numérico de la barra de fórmula, que es el real, vemos que no hay ningún cambio, no hay ningún símbolo adicional. Bien, entonces, bien importante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque puede darse el caso de que yo tenga, por ejemplo, aquí en formato contabilidad, o vamos a decir acá, formato moneda, y tengo este valor que tiene el símbolo de peso y todo lo demás. Igual, aquí en la barra de fórmula veo que tiene un valor tal cual. Bien, entonces, por ejemplo, si acá yo quisiera colocar un valor y digo, por ejemplo, en ejemplo, por ejemplo, acá, puedo decir símbolo de peso, espacio, espacio, 1525.00. En este escenario, él me lo arregló automáticamente. Bien, me lo agregó automáticamente. No era lo que quería, yo quería provocar un error. Vamos a provocar. Digo aquí, símbolo de peso, guión, por ejemplo, 1525.00. Ese es el valor. Aquí también me lo tomo. Valor de pesos. Ok, aquí sí me lo tomo. Coloqué algo erróneo aquí. Bien, coloqué algo de manera que no es correcto, precisamente para provocar el error. Bien, si acá yo quisiera que se sumaran, igual, súmame este valor que está acá más este valor que está acá, presiono Enter, me va a dar un error. Bien, ¿por qué me dio ese error? Porque el valor que tengo acá, yo lo estoy insertando manualmente estos símbolos y el sistema de Excel lo va a calcular como si fuese un valor numérico con un texto delante. Y por ende me da un error. Bien, entonces, si se fijan en este escenario, se muestra en la barra de fórmula el símbolo y la rayita abajo y los demás. Bien, mientras que en este escenario solamente se muestra el valor numérico y es el formato el que está haciendo que visualmente se muestren los símbolos y demás. Bien, entonces, es de vital importancia dominar el tema de los formatos de los datos. Si aquí yo quisiera, por ejemplo, llevar esto a valor porcentual, simplemente selecciono mis datos y aquí tengo diferentes formatos que puedo utilizar, valor de porcentaje, entre otras funciones adicionales que puedo agregar acá, por ejemplo, conversión a fracciones. Todo lo puedo hacer acá. Bien. Si quiero un valor personalizado, por ejemplo, tengo la necesidad de agregarle a esto, por ejemplo, un texto delante y no quiero hacerlo uno por uno, puedo aquí indicarle que yo quiero agregar más formatos de número. Puedo decirle, yo quiero agregar un formato personalizado y acá le voy a decir, entre comillas doble, por ejemplo, Shift 2, valor, la celda es dos puntos. Cierro mis comillas doble y luego pongo dos veces el símbolo de número. Los símbolos de números representan acá los valores que tenga en la celda. Bien, le digo aceptar. Aquí me agrega estos símbolos indicando que el valor de la celda es más grande que lo que se está mostrando y aquí puedo visualizar cómo cada una de las celdas tiene el valor es, pero con el valor que tenía antes. Bien, pero si vuelvo a la barra de fórmula para ver lo mismo que estábamos hablando anteriormente, en base al formato que visualmente se ve y lo que realmente hay en la barra de fórmulas, en este caso vemos que solamente hay un 27. En este caso vemos que solamente hay un 93. En este caso vemos que solamente hay un 5. O sea que este texto que está acá es un formato personalizado visual que no forma parte del contenido real de la celda. Bien. Entonces yo puedo jugar con esto dependiendo de la necesidad que tenga. Lo mismo pasa con los formatos de fechas. Bien, aquí tengo tanto una fecha corta como una fecha larga, que son los dos formatos de fecha que tengo en Excel por defecto acá. Bien, si yo quiero convertir un formato de fecha a larga o a corta, puedo jugar con esto. En este escenario, vamos a dejar tanto corta como larga como están. La idea acá es que con el uso de formato personalizado, yo ir cambiando lo que me diga acá. Bien, por ejemplo, aquí me dice, solamente muéstrame el día. Voy a seleccionar esto.
Aquí yo veo que tiene un formato de fecha. Miren aquí arriba como me dice formato de fecha. Yo voy a ir a formato personalizado, más formatos, personalizado. Y acá veo que él me trae el formato de la fecha que yo tengo. Miren acá. Si yo quisiera que solamente me muestre los días, ¿qué yo hago? Aquí le elimino todo lo demás. Y solamente se va a quedar el 12, en este caso aquí arriba, que representa el día. Luego el 23, luego el 21, luego el 6. Vamos a ver. Entonces, esto me ayuda mucho a yo no tener que retrabajar, a yo no tener que hacer mucho trabajo para lograr algo. Pero como volvemos al principio del formato, el formato sigue siendo, en los datos de la barra de fórmula siguen siendo el mismo completo, aunque solamente se esté mostrando el 12. Bien, miren cómo me voy desplazando y miren cómo aquí se van mostrando los datos completos. Pues yo cuando aplico un formato altero lo que es lo visual, más no el contenido de la celda real. Bien. Entonces, por ejemplo, si pudiera acá, me dice el día de semana abreviado, que diga en este caso lun, mar, mier. Adelante, Gisela. Sí, lo que quería preguntarle es que en caso de que yo desee, o sea, extraer, pero el nombre, o sea, por ejemplo, de la primera fecha, que es el 4 de febrero, yo quisiera que me traiga solamente el nombre como tal de febrero, ¿cómo lo haría? Ok, perfecto. Entonces sería de la siguiente forma. Si seguimos el mismo, por ejemplo, la misma idea con el día, bien. En este escenario nos pide el día abreviado y luego nos va a pedir el día completo. Lo vamos a ver. Por ejemplo, si acá yo vengo, le digo nuevamente un formato personalizado. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero en vez de solamente dejarlo en 2D, yo puedo decir aquí que van a ser 3D, que es el día lunes abreviado. Lun, mar, mier, jue, vie, bien, sap, dom. Si lo quiero completo, agrego una cuarta D y ya aquí me va a decir el nombre completo. Lo mismo aplica para los meses. Va a sustituir, va a dejar solamente la M de los meses y va a ir agregando tantas M sean necesario hasta conseguir el nombre del mes. Por ejemplo, en este caso me pide abreviado, le digo 3D, aquí se muestra, bien. Si lo hago aquí como día completo, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a agregar el 4D. Mira aquí el formato de la fecha, me muestra tanto los meses. Yo lo elimino porque solamente quiero que se muestren los días. Bueno, entonces, básicamente aquí lo que van a hacer es sustituir ese concepto que vimos y lo van a aplicar tanto a los meses como a los años. Bien, y acá van a agregar un texto como el que agregamos anteriormente aquí en el texto personalizado. Excelente, muchas gracias. Siempre la verdad. Bien, entonces es el concepto de lo que vamos a ver en la unidad 2. ¿Dudas, aclaraciones sobre esto hasta el momento? Todo en orden, perfecto. Entonces, vamos a ir entonces a la unidad 3. Ah, bueno, tenemos a Josué. Adelante, Josué. Saludos, saludos. Primero que nada, buenas noches. Bienvenido. Yo tengo una duda. De la forma como yo voy a, por así decirlo, filtrar los días, yo tengo un formato para eso. Sí, sí. Recuerda que en este caso tenemos un formato de fecha. En este caso lo que estamos suministrando acá son fechas que ya tienen un formato preestablecido acá arriba. Entonces, ya cuando te vas al formato personalizado, él te va a mostrar ese formato de fecha. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo y agregando tantas D sean para los días, tantas M sean para los meses o tantas A sean para los años. De acuerdo, hasta ahí estamos bien. Excelente. Gracias. Entonces, líderes, entrando ya un poquito más a profundidad, vamos a ver aquí algunas fórmulas y funciones que entiendo que van a ser de vital importancia para ustedes, para que se vayan adentrando ya en el mundo de los cálculos.
Bien, entonces igual acá tenemos tanto una guía, una instrucción, un foro de participación también, 3 audiovisuales. En este caso quise segmentar o dividir o separar los audiovisuales, pues en la actividad práctica ustedes van a tener 3 hojas con actividades que van a realizar tanto operaciones matemáticas, van a utilizar operadores de concatenación y van a realizar algunas funciones. Bien, en base a lo que se le está requiriendo en el cuadro negro. Bien. Entonces, para cada una de estas actividades que ustedes van a realizar en la actividad 3 o en la unidad 3, tenemos un audiovisual que les va a ir guiando paso a paso. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con el uso de fórmulas y operadores aritméticos, pueden visualizar este audiovisual y les va a ir diciendo paso a paso cómo trabajar aquí en la parte aritmética. Bien. Si vamos a trabajar con los operadores de concatenación, en este audiovisual le va mostrando paso a paso. Igual acá pasa lo mismo con este que está acá. Pero como siempre, me gusta mostrarlo en el encuentro, lo que entiendo más elemental, cuestiones de que cualquier duda que surja se puedan aclarar en el encuentro. ¿Eh? Entonces, aquí empezamos a ver tanto conceptos básicos de fórmula, de funciones en Excel. No sé si alguno de los que están acá conoce lo que es una fórmula, si me puede decir lo que es una fórmula, si alguien se anima. Vamos a ver una fórmula. Ta, 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 ta. ¿Quién se anima? Joshua. Joshua. Adelante, Joshua. Bueno, de la forma como yo lo puedo describir, una fórmula es de igual forma una función que uno puede utilizar para hacer algún procedimiento en la misma hoja de cálculo, ya sea una suma, una resta, una división, una potenciación, una fórmula básicamente para hacer una función. Ok, por ejemplo, si yo quisiera sumar 2 valores, el valor de A1 y el valor de A2, ¿cómo utilizarías eso, según tu experiencia o tu conocimiento? Bueno, de la forma como yo lo puedo utilizar Ujú, es selecciono la celda donde está el primer valor, perdón, primero ujú, pongo el signo de igual, para correcto. explicarlo de manera más sencilla, pongo el signo de igual, selecciono la celda donde está el primer valor que quiero trabajar, Correcto. luego selecciono la función que quiero realizar, dígase suma, resta, división, multiplicación. Entonces, ya he realizado esto, selecciono la siguiente celda con el siguiente valor que quiero trabajar, presiono Enter para que se realice la fórmula. Ok. Excelente, excelente. Estás alineado con lo que es el resultado y con lo que andas buscando. Miren, lo cierto es que los programas de computadora, dígase, o de todos los dispositivos, han sido realizados para que el ser humano lo pueda manejar incluso de manera intuitiva. O sea, que con usted ir utilizando el programa, usted va a ir aprendiendo a utilizar el programa. Bien. Eh, y no está mal, porque la idea es precisamente ir avanzando y que no sea un dolor de cabeza. Bien. Pero hay algunos conceptos, algunos términos que son de vital importancia lograr diferenciarlo e identificarlo, pues pueden ser un punto diferenciador cuando tenemos una necesidad específica. Bien, si se fijan en la explicación que nos aportó Joshua, nos habla de una fórmula como la sumatoria. En este caso vamos a hacer la sumatoria de 2 valores, utilizamos el símbolo de igual y seleccionamos las celdas que vamos a sumar o queremos sumar, la función que se quiere utilizar y luego seleccionamos el otro valor. Nada complejo. Sí me gusta hacer énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, miren, entre lo que es las fórmulas y las funciones hay una diferencia. Bien, las fórmulas en este caso son
lo que nos permite a nosotros realizar operaciones aritméticas entre diferentes celdas utilizando un operador matemático. Bien, si se fijan acá, yo puedo decir que yo quiero que se sumen las celdas B3, el símbolo de sumatoria en este caso, D3. Bien, el símbolo de igual, ¿qué significa en Excel? Que la celda, Excel se coloca automáticamente, yo coloco el símbolo de igual en su modalidad de cálculo. O sea que lo que yo voy a colocar luego de acá es un cálculo y no es un texto. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fórmula y función? Porque Excel tiene poquito más de 400 funciones. Bien. Las fórmulas yo las puedo realizar de manera manual como esto. O sea, yo puedo utilizar incluso aquí la ley de símbolos para decir, yo quiero sumar estos valores y luego dividirlo, luego restarle tal valor. Bien. Entonces ahí entra en juego lo que es la ley de símbolos en la aritmética básica y todo eso. Bien, pero cuando hablamos de función, yo puedo hacer un pregrabado de diferentes fórmulas. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, si yo quiero extraerle el promedio a varios valores, por ejemplo, tengo 100 en un valor y 100 en otro valor, yo quiero saber cuál es el promedio de esos dos valores de 100, yo voy a hacer un cálculo matemático que quiere decir, sumo los valores, 100 más 100 son 200, y el resultado, que son 200, lo divido entre los valores sumados. Como se sumaron dos valores, si divido 200 entre 2, me va a dar 100, y ese va a ser el promedio. Pero si se fijan, para esa operación yo tuve que hacer dos cálculos, la sumatoria de los valores y luego dividirlos y colocarlo ahí. Yo lo puedo hacer con una fórmula manualmente, pero ya yo tengo una función previamente en Excel que me permite a mí, yo con un simple clic, hacer esas dos operaciones en una sola. Bien, entonces esa es la diferencia básica entre fórmulas y función. La fórmula yo tengo que hacerla n veces según yo la esté necesitando y las funciones ya vienen pregrabadas que simplemente es utilizarla. Ah, hay una función que yo quiero utilizar que no está en el listado de funciones. En Excel avanzado mostramos cómo ustedes crear sus propias funciones y tenerlas guardadas en Excel para cuando la necesiten. Bien, entonces vamos paso a paso, pero quise darle esa explicación previamente. Entonces, ya aquí en la guía vamos viendo en detalle el concepto de fórmulas y funciones, las normas, la estructura de las fórmulas y funciones, los operadores, funciones estadísticas, lógica, y todos esos conceptos que acabo de explicar, todo está acá. Bien, aquí vemos el concepto de fórmula con lo que acabo de explicar acá, el concepto de función, donde ya utilizamos una función que hace tiene el mismo resultado. Adelante, Joshua. Sí, maestro, además una aclaración que necesito. Cuando uno habla de fórmula, habla básicamente del cálculo que uno hace en la hoja, ¿verdad? Correcto, pero de manera manual. Entonces, cuando uno habla de función, es el conjunto de teclas que uno utiliza para, como usted dijo, hacer un atajo. O es Exactamente, básicamente lo pero mismo. en este caso, por ejemplo, si te fijas, no sé si estás viendo la pantalla, ¿la puedes visualizar? Sí, sí, se ve. Ok, si te fijas acá, por ejemplo, yo tengo una sumatoria y yo aquí estoy haciendo la sumatoria con las dos celdas y me lo divide acá separado de un operador aritmético. Bien. En el caso de la función, tú tienes una función que hace este trabajo. Claro, diríamos, bueno, la fórmula suma, eso es bien sencillo. Para yo hacerlo con una función que tengo aquí más texto y más cosas, paréntesis y demás, mejor lo hago de esta forma que es más fácil. Pero cuando tenemos varias celdas que hacer cálculos, la función es mucho mejor, porque ya simplemente selecciona los datos y no tienes que tomar en cuenta muchos requerimientos, por decirlo de esa forma. Vamos a ir avanzando un ratito para aclararte un poquito más si todavía tienes un poco de dudas. No sé si José Cruz, que tenía la mano levantada, y luego vamos con Gisela,
Solamente un Sí, minuto. profesor, era para, sobre eso mismo, decir que básicamente una función es como una fórmula ya preestablecida o prediseñada Ujú. para agilizar el trabajo que está perfectamente hecha, Pregrabada, exactamente. pregrabada. Gisela, adelante. Sí, básicamente era lo mismo que indicaba el compañero anterior. O sea, la parte de fórmula se pudiese decir que es el proceso manual, ya que, por ejemplo, en una suma yo tendría que identificar o colocar el signo de suma entre cada columna para que me haga la suma de todo lo que yo quisiera contabilizar. Sin embargo, con la función, disculpen la bulla. Sin embargo, con la función yo simplemente le diría al sistema, mira, suma y selecciono todos los rangos que deseo sumar y ya me va a dar el resultado más rápido. O sea que la función acorta el proceso, básicamente. Excelente, muchas gracias. Luego nos pasa la cédula del bebé, ya viene en el acta de nacimiento y ahí lo escribimos también porque todo el que esté o está como oyente. Bien, sí, bien, veo que tienen el concepto claro. Quizás lo que quise con esto es eh, que tengan como bien claro el concepto de la diferencia entre una y otra. Bien, en cuanto a los conceptos. Entonces, la guía le va a ir guiando, señores, paso a paso con este proceso. Aquí le va a insertar, le va mostrando cómo usted invocar las funciones y cómo ir seleccionándolas, así como yo busqué, por ejemplo, la función buscar B, que es una función que ya estaba preconfigurada para que haga eso, que fuera y que buscara el valor y que me lo trajera. Aquí tenemos cerca de un poquito más de 400. Bien. En cuanto al foro, tenemos también un tema de debate acá, que les invito a participar, tiene valor 5 puntos, el cual es importante que vayan acumulando sus puntos. Bien. Ya entonces, en cuanto a lo que es la actividad práctica, brevemente, aquí tenemos las diferentes hojas que van a estar utilizando en base a los diferentes conceptos que están también en los audiovisuales. La idea acá es que se vayan utilizando los operadores aritméticos que tenemos, que nos indican acá arriba. Por ejemplo, si acá yo tengo un sueldo bruto actual y acá yo tengo un incentivo, yo quisiera tener mi nuevo sueldo bruto. ¿Qué función aquí yo utilizaría? Un operador de suma. Yo podría simplemente decir, como vimos anteriormente, igual a este valor más este valor. Cuando presiono Enter, ya aquí me da el resultado. La diferencia, ¿por qué yo hago aquí la selección de las celdas y no digo, por ejemplo, igual 5.000 más 4.000? Si yo presiono Enter me va a dar el mismo resultado. Bien, pero ¿qué pasa? Si este valor del incentivo mañana sube a 5.000, yo voy a tener que volver a rehacer esta función o esta fórmula porque no me está dando, no se está actualizando al valor que yo tengo acá. Bien, entonces por esa razón no agregamos el valor numérico, sino más bien seleccionamos la celda más la otra celda, cuestión de que cuando yo presione Enter, sin importar el valor que cambie acá, a 6.000 por ejemplo, la celda siempre va a estar actualizada en base a ese valor. Bien, entonces, esa es la razón por la cual utilizamos la celda a la hora de hacer los cálculos y no el valor como tal. Entonces, ese autorrelleno que vimos anteriormente, vimos la semana pasada que tenemos tres formas que adquiere el puntero, en este caso la selección, la cruz blanca, la cuatro flechas negra para mover el contenido, y en la parte inferior derecha tenemos esta cruz negra sin flecha. Lo que me permite a mí es yo poder arrastrar hasta acá y que ese cálculo automáticamente se vaya haciendo fila tras fila hasta completar acá. Yo le doy doble clic y veo aquí cuáles son las celdas que están siendo afectadas en ese cálculo. Bien, entonces la idea es que ustedes vayan realizando con el operador que le indica acá, por ejemplo, igual el valor, en este caso este es el nuevo sueldo bruto, por
en este caso el 2.5%, asterisco, que es el símbolo de por, 2.5%. Cuando presiono Enter, y aquí voy a tener el 2.5% de ese valor. Bien. Y así lo van a hacer para cada uno de los valores. En este caso me pide el 3%. Igual, el sueldo bruto por 3%. Presiono Enter. Y cuando arrastro hasta acá, aquí tengo el 3%. Si mañana mi valor que tengo acá aumentó a 10.000, vemos cómo se realiza lo que es un efecto cascada de todos los cálculos. Y eso es lo que se espera en Excel, señores. Que ustedes vayan creando una matriz, vayan creando una tabla en la cual sea todo automatizado, cuestión de que si usted hace un cambio en los datos de origen, automáticamente eso actualice toda la tabla completa y usted no tenga que retrabajar. Bien. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, si yo aquí sumo estos valores para que aquí me muestre los totales. ¿Cómo lo sumo? Por ejemplo, aquí yo tengo todos estos valores de manera secuencial y el espacio en blanco también de manera secuencial en el cual quiero el total. Puedo utilizar esta función que se llama autosuma. Lo presiono y ya aquí tengo mi valor total de sueldo bruto. Así como hice un autoarrastre de manera vertical, puedo hacer un autoarrastre de manera horizontal y él me va a seguir realizando la sumatoria de las diferentes columnas en la cual yo voy arrastrando. Bien. Entonces, igual que como hicimos esto, van a realizar aquí debajo los operadores, tanto para determinar los descuentos, el total de descuento, el sueldo neto con el operador resta, y así sucesivamente van a ir realizando con el uso de la fórmula. En este caso es lo que se le está pidiendo inicialmente. Bien. Ya aquí en lo que es la parte de operador de concatenación, vamos a empezar a utilizar lo que son las funciones. En la guía, tanto en el audiovisual, le va mostrando paso a paso cómo utilizar las funciones. En este caso vamos a utilizar la función de concatenar, que en este caso la función de concatenar lo que nos permite es unir valores de diferentes celdas en una única celda. Bien. Acá se va mostrando la fórmula de cómo hacerlo manualmente, si lo quiero hacer en base a fórmula. Si lo quiero hacer en base a función, hay una función que ya viene para ello. Por ejemplo, acá si yo quiero el nombre y el apellido, unificarlos, puedo invocar aquí una función estando seleccionando la celda en la cual quiero que caiga el resultado. Le digo insertar función, busco la función, que en este caso es concatenar, la puedo buscar aquí arriba, concatenar, presiono el botón ir y me aparece, une varios elementos de texto en uno solo. Le digo aceptar, aquí me pide los diferentes elementos que quiero concatenar. Por ejemplo, acá yo quiero colocar el nombre. Aquí me va diciendo cómo se muestra. Si aquí yo, por ejemplo, coloco en el texto 2 el apellido, miren cómo acá se muestra todo pegado, ¿verdad? Entonces, aquí yo le voy a colocar un espacio y es en el texto 3 en donde yo voy a insertar entonces el apellido. Y aquí yo tengo ese espacio entre José y Colón. Bien. Le digo aceptar. Y aquí tengo mi nombre concatenado. Y si arrastro hasta acá, voy a ir teniendo los demás nombres, pues él automáticamente con el concepto de referencia relativa va agregando, según voy disminuyendo, un valor adicional a las celdas que conforman esa función inicial. O sea que si aquí es la función 2, aquí va a subir a 3 y así va a ir haciendo el cambio, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Bien. Entonces, en este punto acá les pide realizar una oración, por ejemplo, el año de José Colón, el año de nacimiento de José Colón es, y que traiga el año y el nombre de cada participante, de cada uno de de cada uno de estos empleados, que me lo coloque acá como una especie de oración. Ya esto se lo voy a dejar de tarea. Junto con el uso de estas funciones, la idea es que ustedes vayan practicando algunas funciones de uso común. Por ejemplo, en este caso les suministramos estos datos. Aquí vamos a colocar el resultado con la función suma. Venimos acá, buscamos la función suma, acá. Esa función, cuando le digo aceptar, selecciono los valores que quiero sumar. Y ya cuando le digo aceptar, me va a arrojar aquí un valor.
Igual con la función match, me posiciono acá, busco en insertar función, la función match, la escribo aquí arriba, si no la quiero buscar manualmente. Si quisiera buscarla manualmente, selecciono todo y la busco aquí debajo. Pero como ya sé cómo se llama, le digo buscar, aquí me aparece todo lo que tiene que ver con match. Todas estas son match. Según me voy posicionando, me va dando una breve descripción aquí abajo de lo que hace dicha función. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le digo aceptar, indico cuál es la lista de valores, presiono aceptar. Entonces, si aquí en la barra de fórmula yo estoy posicionado en la función match, aquí voy a ver el resultado de match. Si me posiciono aquí en la función suma, voy a ver la función suma que se está utilizando. En este caso, el valor máximo dentro de estos valores es 60.000. Si mañana el de 5.000 cambia a 75.000, cuando yo presiono Enter, él automáticamente ajusta la función de suma con los nuevos valores y me identifica el nuevo valor máximo. Al igual que si yo cambio el valor mínimo, aquí debe identificar el valor mínimo. Igual con las demás funciones que ustedes van a poner en práctica. Bien. Entonces, esta es la tarea que tienen para esta semana. Es un contenido un poquito extenso, traten de no dejarlo para última hora. Pueden asistirse de los audiovisuales, que quizás son un poquito más directos. Los de apoyo van específicamente paso a paso. También la grabación de este encuentro va a estar disponible mañana en la plataforma y por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda o aclaración antes de cerrar nuestro encuentro de hoy? ¿Cómo ven el contenido? ¿Les va gustando lo que vamos viendo? Oh, bien, excelente hasta ahora. Muchas gracias, José, Gisela. ¿Quién más? Joshua también. Y Giovanna Santana también. Perfecto. Líderes, un placer para mí haber estado con ustedes el día de hoy. No se pierdan la semana próxima. Vamos a trabajar con gráficos y algunas funciones adicionales bien interesantes. Y, ¿por qué no? No descartamos la posibilidad de luego verles en un módulo intermedio y, ¿por qué no, más adelante en un avanzado? Pasen buenas noches y será hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Igual, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Buenas noches, gracias, maestro.